Señores, gracias por seguir ahí en sintonía con El Sapo en la Sopa. Continuamos con las entrevistas. En este momento contamos con la presencia de la doctora Lola Tavera. Ella es neurocirujana. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo se siente? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué bueno. Doctora, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. De verdad lo desconocía y sé que hay muchas personas que ahí están en casita y también desconocen. Vamos a hablar sobre la espina bífida. ¿Qué es la espina bífida, doctora? La espina bífida es una malformación congénita donde la columna vertebral no se cierra por completo. Entonces se quedan expuestos los órganos que van dentro de la columna, que son la médula espinal y los nervios, el líquido cerebroespinal y las meninges. Entonces es la malformación congénita que tiene mayores secuelas de entre todas las que tienen compatibilidad con la vida. Entonces, porque no solamente es eso, la exposición de los órganos, sino eso conlleva un montón de alteraciones, como son pacientes que no pueden mover sus piernas, por lo tanto no pueden caminar, no tienen control de los esfínteres, de orina y los intestinos, hacen hidrocefalia, hacen malformación de Chiari, son pacientes que ortopedia tiene que operarlo muchísimas veces durante toda su vida. Nosotros como neurocirugía pediátrica también conllevan alteraciones que también por la posición hacen úlcera en la parte posterior. Son pacientes que generalmente tienen que someterse a algunas 50 cirugías durante toda su vida y dependen siempre del familiar que lo esté cuidando y los esté manteniendo. Pero ¿cuál sería la principal causa de que un bebé tenga espina bífida? Lo principal, en más de un 90%, es el ácido fólico bajo en el primer mes del embarazo. O sea, es perfectamente prevenible. ¿El ácido fólico dónde se puede encontrar? ¿En qué alimentos? El ácido fólico lo encontramos en granos y lo encontramos en legumbres y en vegetales verdes. ¿Qué porcentaje de la población dominicana o de los niños que nacen aquí en la República Dominicana, doctora, sufren de esta condición? Actualmente los registros nacionales no están totalmente claros, pero nosotros justamente como estamos haciendo investigación sobre estos pacientes, por ejemplo, el año pasado tuvimos 40 casos registrados por nosotros, o sea que son muchos más. Y esto, con respecto a la natalidad que hubo el año pasado, pues corresponde a un alrededor de un 2.4. ¿En qué momento del embarazo el médico se da cuenta que la criatura tiene una espina bífida? Lo podemos diagnosticar a partir de la semana 12. Se puede hacer sonografías. En la sonografía habitual que se hace en la embarazada se puede valorar, se tiene que buscar en la zona si hay alguna malformación. Vemos en la imagen de la cabecita se pueden ver datos y también en la espaldita. También a partir de la semana 16 a 18 hay un análisis que se hace en el líquido amniótico y en la sangre de la madre, donde se puede detectar una sustancia que nos dice que hay una alteración de este tipo. Doctora, pero ¿y si en dado caso es una mujer que se enteró de su embarazo a partir de los 5 meses o 4 meses, como a veces pasa? ¿Qué tan elevado es el riesgo y cómo yo puedo cuidar esa criatura que está ahí? Justamente, lo que se recomienda es que toda mujer en edad fértil y que esté pensando quedar embarazada esté tomando suplementos de ácido fólico antes al planificar su embarazo. Porque es que ya en el momento que esto sucede, esto tiene que mejorar antes del día 28. Y normalmente nosotros como mujeres nos damos cuenta en el mejor de los casos después del mes, cuando al mes siguiente la regla no llega. Entonces por eso ya es muy tarde en ese momento. Y si en dado caso tengo el embarazo, ya me diagnosticaron, a través de medicamentos, ¿puedo reestructurar toda esta situación del bebé? No. Justamente por todas las secuelas que tienen relacionadas a esta malformación, buscando métodos para evitar todo eso, pues acabamos de hacer la primera cirugía fetal en República Dominicana este año, porque ha sido la única forma como de evitar las secuelas. Ya la malformación está, ya la tenemos que resolver. Normalmente esto se opera en el momento en que el niño nace, en las primeras 24 a 48 horas, para resolver lo de la malformación a nivel de la espaldita. Pero ya todas las otras secuelas están presentes y hay que trabajar con ellas en el resto de su vida. Entonces en la cirugía fetal lo que hacemos es que entre la semana 19 a la 26 hacemos esa cirugía de reparación y ya no llega a dañarse las demás áreas. Doctora, entonces, ¿cuál es la expectativa de vida de esos niños que nacen ya con espina bífida?
que tal vez por X o Y razón, porque usted sabe que hay una gran población aquí en la República Dominicana muy vulnerable en ese sentido. Aquí no hay cultura del tema de ir al doctor. Hay mujeres que quedan embarazadas y van al doctor a dar a luz. O sea, eso es una realidad que nosotros tenemos aquí. Tal vez no por la falta de servicios, sino que simplemente no hay una cultura de darle ese cuidado, esa atención a esa criatura en el vientre. Entonces, no, con respecto a la vida, pues son niños que pueden hacerse adultos y completar la muerte más que nada está relacionada con otras complicaciones. Ahora sí te puedo decir que son niños que siempre están dependientes de los familiares, es una alta carga familiar, no solamente por la parte de salud, sino son a veces niños que no llegan a ir a la escuela, que si van a la escuela pues les hacen bullying y no quieren volver porque Sí, tienen que usar pamper, tienen que usar sonda. Dependen de su familia toda la vida. Y eso es O de una un carga tercero. fuerte. Y les estoy hablando que tienen que someterse a muchísimas cirugías durante toda la vida. Son personas que generalmente ni siquiera pueden trabajar, o sea, no pueden mantenerse por sí mismos. Y aparte de las alteraciones médicas que ya conversábamos. Doctora, una cirugía durante el periodo de embarazo, ¿cómo se podría realizar a un bebé que tenga la espina bífida? Actualmente tenemos dos métodos. Uno es en ambos nosotros tenemos que exponer el útero como que fuera una cesárea. Entonces hay uno que se hace a través de unas cámaras que se introducen al útero y a través de eso pasamos los instrumentos y se hace la reparación. Y hay otro que se hace una heridita, una mini cesárea en el útero, se abre, ahora mismo es alrededor de 2.5 centímetros y a través de eso se presenta la espaldita del bebé y entonces se repara, se devuelve todo a su lugar y la mujer termina su embarazo. Pero, ¿y la fuente? Hablemos de esa bolsa donde se encuentra el bebé. ¿Se ve penetrada a través de esta cirugía? Se hace una apertura pequeña, como les digo. Y luego vuelve y se cierra. Se cierra todo. ¿No afectaría a la criatura? ¿O Se cómo hace sería con todo. el seguimiento de esa mamá después de esta cirugía? Se hace con todos los cuidados, justamente esta ya es un método que se utiliza desde el 2011, fue que se comprobó lo bueno que era frente a la cirugía postnatal, los beneficios que tenía. Entonces recién nosotros ahora pudimos hacerla en República Dominicana, pero sí, ya luego la madre se mantiene en reposo, se le dan medicamentos para evitar contracciones, se da seguimiento a todos los movimientos del bebé, la frecuencia cardíaca, la cantidad de líquido. Inicialmente, por ejemplo, pasa la madre a cuidados intensivos y ya luego cuando todo está bien se va con medicamentos a la casa. ¿Y a los cuántos meses podría realizarse esa cirugía dentro del vientre? Se da entre la semana 19 a la 26, estamos hablando del segundo trimestre. Entonces, pero recordarle a la gente que tal vez no se hacía antes, no por un tema de formación, porque nosotros tenemos médicos muy bien formados y tal vez con la formación necesaria para hacer esta operación, pero también es un tema de equipos, que desde cuando nosotros contamos en este país con los equipos necesarios para hacer esa operación en el vientre de la madre. Esto conlleva mucho que tiene que ver también con el diagnóstico a tiempo. Si el paciente, por ejemplo, nos lo mandan después de la semana 26, ya es muy tarde para hacer esta cirugía porque ya el daño está hecho. Entonces, tenemos eso en específico. Pero ya el Dominican Fetal Center tiene unos años haciendo cirugías fetales para otros diagnósticos que ya habían estado trabajando. Esta es la primera vez que hacemos para espina bífida. Pero esta vez tenemos todo el personal. Nosotros somos una red de 46 médicos que estamos de distintas especialidades para cirugía fetal. Y en esta ocasión, pues obviamente participó una anestesióloga pediátrica, que además es anestesióloga fetal, los médicos materno-fetales, los neurocirujanos pediátricos y fetales. O sea, tenemos en esta cirugía en específico participamos 14 médicos. Doctora, a veces la gente entra en pánico porque tanto profesional de la salud sale caro los materiales y eso. En su experiencia, ¿cómo una familia que presente esta condición, que pueda ser intervenida, puede financiar esta operación? ¿Los seguros están aceptando este tipo de operación? ¿Hay algunas instituciones que ayudan a las familias a financiar el procedimiento? ¿Cómo se ha manejado eso en su experiencia? En los seguros no están dando cobertura para la cirugía fetal, pero esto se está manejando a través de la fundación,
Por lo tanto, no representa un costo para estas familias el realizarse el procedimiento. Obviamente, si hay que hacerle analíticas de preparación para la cirugía, pues, y la persona tiene su seguro, pues se puede hacer esa parte a través de su seguro, pero el procedimiento en sí, que es bien costoso, pues no representa un costo para ellos. Se hace a través de donaciones. Doctora, la salud de esa mamá, estamos hablando de que le están realizando una cirugía durante el periodo de embarazo y que luego en el siguiente trimestre, entonces el bebé va a nacer. ¿Estarían practicando 2 cesáreas a esa embarazada? Así es. Y el tema del cuidado, el seguimiento, el riesgo y todo lo demás. Sí, como le digo, se envía a la casa inicialmente en reposo, se le dan medicamentos para evitar contracciones y se le da seguimiento continuo hasta que ya alcanza al menos las 38 semanas, que es ya el bebé está a término. Entonces sí se somete a una cesárea. De hecho, con el método que se hace a través de las cámaras, incluso se pudiera someter a parto normal. Pero, por ejemplo, lo más habitual es que sea por cesárea, se hace una reapertura y pues el bebé nace por la vía habitual. ¿Cuál sería la diferencia en realizar la cirugía durante el periodo de embarazo a realizarla después del nacimiento? Todas las secuelas. O sea, por ejemplo, en esta paciente que ya nació ahora en septiembre, ya es una paciente que no nació con hidrocefalia, que sí mueve las piernas, que sí se está evaluando la parte del control de esfínteres. O sea, ya estamos hablando de que estamos devolviendo a un ser humano funcional, que solamente tuvo una cirugía durante el embarazo y que va a ser vida normal. Entonces, baja un gran porcentaje el número de secuelas. Doctora, una preguntita. ¿Es compatible el seguimiento para ayudar a estas madres luego de la operación con el trabajo? O sea, una madre embarazada que se le haya identificado a tiempo esta condición y pueda ser intervenida, ¿puede trabajar luego de la intervención? Porque usted sabe que también no podemos dejar de lado esas familias que no se pueden dar el lujo de que tal vez uno de los padres pierda ese ingreso. Y también para aprovechar a ver si me puede contestar ahí, con relación a el cuidado en materia de medicamentos, también la fundación ayuda a esas madres, el seguimiento de esa criatura luego de nacer, si tiene alguna necesidad especial, como usted ya bien decía, hay una manera de ayudar con esa carga financiera. Con respecto a lo del trabajo, va a depender mucho del tipo de trabajo que hace la madre y obviamente, como les decía, tiene que someterse a un periodo de reposo. Pero igual cuando nosotros tenemos una madre con embarazo de alto riesgo, donde hay, por ejemplo, una insuficiencia cervical, son pacientes que se someten o tienen amenaza de parto pretérmino, son pacientes que se tienen que llevar a reposo. Obligatoriamente. De su trabajo, porque si no tenemos riesgo de perder la criatura. Entonces, eso se tiene que valorar en cada caso en específico, pero como le digo, no sería un caso en que en esta situación hay que hacerlo, sino en los embarazos de alto riesgo se hace así de por sí. Entonces, y con respecto a lo otro, realmente los medicamentos que se le dan para evitar las contracciones son medicamentos que incluso se consiguen en la botica popular, son medicamentos que pueden adquirirlo a través de sus seguros también, o sea, son medicamentos de fácil acceso. Doctora, si ese bebé lo operaron dentro del vientre de su madre y luego del nacimiento continúa una vida, vamos a suponer, estable, ¿no tendría entonces que operarse nunca más? Son pacientes que se les da seguimiento y que pueden presentar alguna otra condición. Por ejemplo, hay una condición que se llama médula anclada, que puede presentarse incluso en pacientes que se operan después de nacidos. O sea, que era el método habitual hasta ahora aquí. ¿Qué es un bebé con una médula ancleada? Quiere decir que la parte final de la médula se queda fija en la parte final de la columna y cuando uno crece no se extiende a la misma longitud de la columna. Entonces esto te puede traer problemas a nivel de los nervios que van a las piernas y a intestinos y vejiga. Si ya mi hijo fue diagnosticado con este proceso y yo como madre estoy haciendo lo imposible para que nazca bien, ¿cuál sería la posibilidad de yo llevar una maternidad tranquila? Si lo sabe a qué etapa, o sea... Vamos, siempre me he mantenido en observación con el médico, se me dio el diagnóstico desde el principio y mis doctores están haciendo todo lo posible porque el embarazo esté bien y yo estoy dispuesta. Tengo posibilidades de tener un bebé bien, saludable, aunque
constantemente esté en vigilancia con los doctores? ¿Se refiere a un embarazo normal? Neurológico, ese niño, cómo va a nacer, va a ser un niño normal, va a poder estudiar, ir al colegio, o siempre constantemente voy a tener que tenerlo en casa. No, si estos pacientes se llegan a intervenir durante el embarazo, justamente es lo que estamos tratando de que lleven la vida más normal posible, de disminuir las secuelas. En los casos de los niños que no se llegan a diagnosticar a tiempo, pues sí, conllevan muchos procedimientos, conllevan un seguimiento. De todos modos, todos tenemos que darle seguimiento a su neurodesarrollo, a su función motora, y entonces con eso nos aseguramos de que el paciente siga bien. Entonces, fuera del aspecto físico, lo que usted quiere decir es que el niño puede tener una vida común, normal, puede socializar a nivel neurológico, tampoco es que van a tener que encerrarlo en la casa y no dejarlo salir nunca, sino que dentro de sus cuidados especiales, usted puede tener un niño que se desarrolle normalmente, como todos los demás, tener sus amigos. El tema de la escuela tal vez se complica un poquito, pero también puede estudiar y ese tipo de cosas. O sea, lo que quiero decir es que si ya se tiene el niño, se le hizo el procedimiento, usted nos comenta que tiene su condición especial a nivel físico, pero no va a ser un niño que no va a poder desarrollarse normalmente o hacer el tipo de actividades intelectuales como ir a la escuela, leer, compartir con sus hermanos, amigos y eso. Sí, solamente si tuviera alguna otra malformación cerebral que acompañara a esta otra. Si solamente estamos hablando de la espina bífida y no de sus secuelas, es un paciente que puede hacer que a nivel cognitivo está, de hecho son niños que son muy inteligentes en la experiencia que tenemos en su manejo. Entonces, justamente hay niños de estos que se operan de espina bífida luego de nacer que es por la parte social que no quieren asistir a la escuela para no sentirse ofendidos ahí y la parte del trabajo también hay mucha discriminación. Pero si estamos hablando de que se operó a tiempo, ya no tiene esas secuelas y por tanto no tendría ese bloqueo para hacer su vida normal. Doctora, la primera vez que se hace un tipo de cirugía como esta aquí en la República Dominicana, ¿qué nos hace falta para continuar mejorando en el sistema de salud y que podamos poder continuar sirviendo a la población este tipo de situaciones? Sí, de hecho en otros países ya es a nivel público que se han dado los fondos para que se realice un programa como este. En nuestro país todavía es algo que se está presentando, que ya se ha presentado a salud pública con los beneficios que representa para la población, pero todavía no tiene la cobertura de ese lado. Ya la parte de preparación del personal lo tenemos completo. Estamos trabajando mucho en la parte de diagnóstico. Se van a estar dando unos talleres en distintas partes del país para los sonografistas, para los ginecobstetras, para que puedan diagnosticar a tiempo y por lo tanto las madres puedan tener este beneficio. Del mismo modo, a nivel de la prevención se está trabajando también, tanto los ginecobstetras como los neurocirujanos pediátricos, estamos trabajando mucho en la parte de eso del consumo de ácido fólico a tiempo, también para que ni siquiera se presente la malformación. Una madre que esté padeciendo o que esté pasando por este tipo de situaciones, está embarazada, fue diagnosticada, su bebé viene con espina bífida y quiere acceder a este tipo de servicios a través de la fundación, ¿qué tiene que hacer? Pueden buscar en la página el Dominican Fetal Center y a cualquiera de nosotros, de los que somos miembros, se pueden poner en contacto. Nosotros tenemos centros también de referencia ya fijos en Moca, en San Francisco, en La Vega, aquí en Santiago, en Santo Domingo y ya próximamente van a ver en otras partes del país. Esos son los fijos. Pero de cualquier parte del país se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros le hacemos el acceso para que la madre sea evaluada y se vea si es candidata. Solo a través de la plataforma. Y si en dado caso esa paciente no tiene conocimiento de las plataformas digitales y desea ir a un punto fijo, físico, ¿qué tiene que hacer o a dónde tiene que ir? Sí, le puede solicitar a su ginecobstetra que le haga la referencia a los centros de referencia con nosotros como le digo, porque no todos los casos van a ser candidatos, tienen que ser evaluados para ver si pueden operarse. ¿Y qué caso podría ser candidato para aplicar a este tipo de cirugías? Lo de la fecha, le decía, 19 a 26 semanas, necesitamos que no tenga alteraciones genéticas que no sean, que sean incompatibles con la vida y otras malformaciones que
que también no representa entonces un beneficio real someterse a la cirugía. En el caso de que las madres pues sea cardiópata, que hay unos grados de obesidad en que tampoco se puede someter, o sea, hay 2 o 3 cosas que hay que descartar. Todos los especialistas, los ginecobstetras, ya saben de la fundación, ustedes se mantienen haciendo actividades, enviándole información para que inmediatamente ellos identifiquen a un paciente que cumple con el criterio que usted mencionaba, entonces los refiera a la fundación. Se hace eso de forma permanente. Justamente estamos en etapa de diseminación, se está presentando en los congresos, se está presentando en las reuniones de las distintas sociedades especializadas. Estamos utilizando medios como los de ustedes para que la población lo sepa, para que los demás colegas médicos también lo sepan. Y justamente pues desde que se presente o un familiar o un paciente que pueda beneficiarse, pues los refieren. Doctora, si se presenta la situación, vamos a suponer, una madre no califica para la fundación, pero tiene una criatura que tiene espina bífida. Ella quiere mover cielo, mar y tierra para acceder a la cirugía. Aunque no sea a través de la fundación y consigue los recursos a través de donaciones o de lo que sea, el equipo puede hacer la cirugía. Lo que pasa es que los criterios que yo le estoy mencionando son criterios para someterse a cirugía. No tiene que ver ni con el lugar en el que se realice. Por ejemplo, ese es el mismo criterio que se maneja en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte de Latinoamérica. Entonces, si por alguna razón médica como esa se descarta la cirugía, se va a descartar en cualquier parte. Entonces, no tendría que ver la parte económica, sino la parte médica en sí. ¿Y qué tan grave podría ser la obesidad para un tipo de paciente que tenga esta situación? Sobre todo se manejan ya en grados altos, importantes, y tiene que ver mucho con el acceso al área donde se va a trabajar, porque estamos hablando de que es un embarazo pequeño, y también con los riesgos de la madre a someterse al procedimiento, porque aquí en este caso estamos operando 2 personas. Entonces se tienen que cuidar ambas. Entonces, por el momento, esto es... En los grados más altos sigue siendo una contraindicación. Puede ser que en un futuro se encuentre la manera y también se puedan operar todas ellas. Señores, ya nosotros hemos llegado a la parte final. Esto se agotó por hoy. Doctora, sus plataformas digitales, contacto, dónde usted trabaja, todo sobre usted. Yo estoy en la Unión Médica, próximamente también en EMA. Pertenezco al staff de neurocirugía pediátrica del Hospital de Niños, el Arturo Grullón. Y pues a nivel digital me pueden encontrar como doctora Taveras Serpa. Qué chulo. Señores, la información está dada. Si usted conoce a alguien o sabe de alguien que esté enfrentando este tipo de situaciones, por favor, hágale llegar la información. Elvis, yo contentísima de que tú estés aquí conmigo hoy. No, y yo feliz de tener la oportunidad de compartir con profesionales como la doctora, como el licenciado Juan Polanco, que estuvieron aquí el día de hoy. Esperamos que a nuestra audiencia le haya gustado la selección de contenido de este día, que sé que sí, en lo personal, realmente... el tema de la doctora, yo sé que muchas personas que nos dan seguimiento el día de hoy han visto una luz en el camino gracias a esas informaciones, y con relación a Juan en el INAIPI también esos servicios son bastante necesarios para la familia dominicana. Hay que protegerla, y a través del Sapo en la Sopa ustedes saben que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que estas y otras informaciones que ustedes puedan utilizar, bueno, pues llegue a sus hogares. Así es, señores. Chaito, pues.